decirlo, las estadísticas demuestran que ha habido una disminución en los últimos 3 años del caso de los salvadoreños. Por ejemplo, los datos más recientes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos reflejan que en octubre de este año, que ya entra como el año fiscal estadounidense 2025, hubo 502 menores no acompañados salvadoreños que fueron encontrados en la frontera. En 2022 fueron 16.431. Esa cifra cayó a 10.160 en 2023 y bajó a 7.677 en el año fiscal 2024, que terminó hoy en el 30 de septiembre. ¿Qué nos dicen esas estadísticas en términos muy puntuales a la hora de estudiar ese comportamiento, digamos, socioeconómico, sociopolítico, en fin, abarca una esfera muy grande, ¿no? El tema de la migración es un tema incluso de seguridad para los Estados, de seguridad nacional para los Estados Unidos, pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? Claro, lo que demuestra es que afortunadamente menos personas están tomando estas decisiones o están deteniendo menos o están detectando menos las autoridades estadounidenses. Como sea, con un menor, ¿verdad?, como el caso de la niña, o 2 menores, como el caso del niño que mencioné, ya es un drama, ¿verdad? Desafortunadamente, como dije, hay salvadoreños que en ese afán de la reunificación familiar se arriesgan. Obviamente sabemos los peligros que hay en todo el camino, peligros para adultos, especialmente grupos vulnerables como mujeres, no digamos los niños, pero pues hay salvadoreños que todavía están decidiendo hacerlo. Nuestra recomendación sería piénselo, ¿verdad? Si vale la pena ese riesgo. Un programa de cooperación y de ayuda que recuerdo que hace unos 2 o 3 años México nos dio. ¿Qué impacto tiene todo este tipo de, digamos, de cooperación y de enfoque para tratar de detener el tema migratorio? A ver, Estados Unidos ha hecho muchas acciones, muchas medidas, especialmente en el Triángulo del Norte, para poder contener el tema de la migración. ¿Qué impacto han tenido todo esto? Bueno, recuerdo ese programa que se financió. Sembrando Vida. Sembrando Vida, que se financió durante, digamos, el primer año del gobierno del presidente Bukele y, pues, y el casi segundo año del expresidente mexicano Manuel López Obrador, que era una inversión significativa para que salvadoreños tuvieran la oportunidad de desarrollar actividades agrícolas en zonas específicas del país y poder, digamos, tener aquí un empleo para que los jóvenes, especialmente en zonas rurales de nuestro país, no tengan la migración a Estados Unidos como su único destino o su único norte, ¿verdad? Entonces, estos programas ayudan, pero pues no son suficientes. También tenemos el programa de movilidad laboral que se maneja a través del gobierno de Estados Unidos con la Cancillería salvadoreña, donde pues se conectan a empresas estadounidenses que necesitan trabajadores temporales en áreas como construcción, carpintería, hostelería, jardinería, etcétera. Entonces estas empresas hacen su solicitud y Cancillería hace las convocatorias para que las personas respondan y si pues llenan los requisitos van a ser llamados. Pregunto, viaja, y creo que para cerrar un poquito el tema muy en particular acá, ¿viaja la población por sentimientos emocionales, vínculos familiares, por necesidad, por qué razón? Porque ya bien tú lo decías, habría que ver si realmente es por la falta de empleo, por cuestiones... Hay muchas cosas que hay detrás de todo esto, por eso te decía, informes sociológicos dan rutas para poder entender que la complejidad, que el tema es complejo, ¿no? Bueno, hace unos 20 años había un académico estadounidense que hizo un estudio donde hablaba de redes sociales, no las que conocemos ahora con nuestros teléfonos, sino que un migrante de un pueblo muy específico llegó a una ciudad en Estados Unidos y luego, pues, como pudo, reunió dinero, se llevó a su esposa, luego a su primo, y de repente ya tenemos una comunidad importante de un pueblo en El Salvador viviendo en Estados Unidos. Caso Hempstead en Long Island, Nueva York, donde pues, hay muchas personas ya viviendo ahí desde hace muchos años. La famosa Chidilagua, pues en el área metropolitana de Washington.
el corredor salvadoreño en Los Ángeles, las comunidades en Houston, en Dallas, en el estado de Texas, etcétera. Esas son las redes sociales que anteriormente se iban tejiendo para que más salvadoreños fueran llegando a trabajar. Y no solo ocurre con los salvadoreños, sino con las comunidades guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses, peruanas. Ese es un fenómeno que siempre ha ocurrido. La necesidad de primero llevarte a tu familia, luego te llevas a tus primos, luego otro vecino se va. Y de repente ya tenés un mini pueblo salvadoreño enclavado en una ciudad estadounidense. Ok, esta frontera sur obviamente da para poder hacer estudios pertinentes sobre lo que significa toda esa llegada de caravanas, que por cierto entiendo hay una hoy, se ha conocido de nueva caravana en esta, ¿sí? Cuéntame un poquito sobre eso. Y cuando se trata también de examinar el otro lado de la frontera, es decir, la política que ahora, cómo se va a tratar el tema migratorio con la nueva asunción que tiene el presidente Donald Trump y también la designación del señor Ronald Johnson, que fue también embajador en nuestro país. ¿Qué piensas tú de esas? Bueno, sobre el drama en la frontera sur estadounidense o la frontera norte del lado mexicano, siempre es un drama. Ahora lo que estamos viendo es una caravana que va transitando por México, formada por diferentes nacionalidades, personas de diferentes nacionalidades, entre ellas salvadoreños. ¿Qué sucede? Ante el anuncio de que Donald Trump va a, entre comillas, sellar la frontera, pues se generan estas alarmas, y yo creería que detrás de esto siempre hay personas malintencionadas, ¿verdad? No con fines políticos, pero sí con fines de lucro. Los traficantes de personas hacen estos llamados, la gente se va uniendo con la idea de que todavía en lo que queda de la gestión del presidente Biden van a poder ingresar a Estados Unidos, cuando en realidad la frontera nunca ha estado abierta. Recuerdo una campaña de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador donde decía que la frontera no estaba abierta, que la frontera estaba cerrada, que no había ningún programa migratorio, por lo tanto que las personas no se arriesgaran. Desgraciadamente, Ernesto, pues sigue ocurriendo, y a partir del 20 de enero, cuando asuma su nuevo mandato el presidente Donald Trump, pues va a ser todavía quizás un poco más complicado, porque él está muy decidido a llevar a cabo pues su agenda en el tema migratorio, que ha sido pues un eje importante en su campaña, llevar a cabo, entre comillas, y lo cito, la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Alguien decía por ahí que una cosa es un discurso en política, en una campaña electoral, para encantar seguramente el oído de sus seguidores o de aquellos votos a lo mejor indecisos y que ven el tema de la inmigración como una amenaza en el tema de los Estados Unidos, en la población de los Estados Unidos, a concretizar decisiones mucho más fuertes que tienen que pasar precisamente por el Congreso. Y hablando del Congreso, ya vamos a ver también porque hay una configuración ahí a favor de él, ¿no? Claro. Bueno, sí, no es sencillo, Ernesto. Por ejemplo, él tiene, entre otros de sus temas, es quitar el derecho que tienen los niños que nacen en Estados Unidos, el derecho a la ciudadanía. Por ejemplo, un niño nace en Estados Unidos y su papá y su mamá son indocumentados. La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos le otorga el derecho a la ciudadanía, pero es algo que a él no le gusta. En su gestión anterior lo llamaba bebés anclas, ¿verdad? Que le permiten a sus papás quedarse, gozar de algunos beneficios, y ahora dice que está decidido a hacerlo. Cuando se le recuerda que eso está protegido por la Constitución, pues él responde que siempre va a encontrar la forma de hacerlo, pero para hacerlo tiene que llevar esa propuesta al Congreso de Estados Unidos, tiene que ser una votación por una mayoría importante, y aparte de eso, 3/4 partes de los 50 estados de Estados Unidos deben votar en sus legislaturas para que esto se apruebe. Entonces no es un camino fácil, pero eso nos indica un poco el tono de por dónde va su agenda migratoria. No es casualidad que 2 de sus principales nombramientos, o de los primeros nombramientos que hizo en su administración, sea un SAR, llamado SAR de la frontera, que es un funcionario con mucha experiencia en ICE, que es el brazo de deportaciones del gobierno de Estados Unidos, y a Stephen Miller, que es un ideólogo de derecha, que está detrás de muchas de las políticas migratorias del presidente Trump. Entonces eso no es casualidad. El tema del Dreamer y DACA, que obviamente están separados, pero son íntimamente vinculados, ¿no? Que son adhesiones o factores que de alguna manera
son tomados en cuenta para darle legalidad. A ver, antes de llegar a ese y quizás profundizar en ese punto, ¿tú crees que ese discurso de deportaciones masivas entonces se cumpla? Porque hay mucha especulación, hay mucha información, se genera mucho ambiente que obviamente representa una preocupación para muchos que a lo mejor están en condiciones de ilegalidad. Hay varios reportajes que se están obviamente promoviendo o transmitiendo por las cadenas de habla hispana y también donde hablan precisamente sobre remarcar ese compromiso del presidente para poder de alguna manera parar el tema de la migración y llevar a cabo estas deportaciones masivas. ¿Qué piensas? Claro, no, y de hecho yo creo que sí se va a hacer algo. Lo que pasa es que en el camino el presidente, aunque tenga, digamos, ahora un mandato, un segundo mandato reforzado con mayoría en ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, hay algunas cuestiones que no son tan fáciles, como mencionaba lo de quitarle la ciudadanía a los niños o negarle la ciudadanía a los niños que han nacido en Estados Unidos con padres indocumentados. Esto es un camino largo. Hay, por ejemplo, el estado de California, que es ampliamente demócrata, llamó hace poco el gobernador Gavin Newsom a una reunión con la legislatura estatal para delinear una agenda y contrarrestar muchas de las políticas del presidente Trump a partir del 20 de enero. Entonces va a haber muchos temas que van a llegar a la Corte Suprema de Justicia, como este caso de la ciudadanía de los niños nacidos de padres indocumentados, la ciudad de santuario, ¿verdad? Que son estados o ciudades de Estados Unidos que se niegan a cooperar con migración en temas de deportación. Por ejemplo, la policía captura a alguien y si colabora con migración le dice: aquí tenemos a esta persona, puede ser de tu interés. Resulta que sí tiene una orden de deportación pendiente o que no tiene documentos y lo pueden deportar. Y el compatriota, el salvadoreño que está amparado en el TPS, ¿no tiene oportunidades de asistir a otro estatus migratorio? Sí. ¿O está condenado a estar ahí? Según el TPS, la misma ley dice que uno no puede decir que he vivido 24 años con el TPS, deme la residencia. Pero sí hay caminos. Muchos beneficiarios del TPS ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos que ya tienen 21 años y les pueden hacer una petición migratoria como hijo ciudadano a padre. Entonces esa es una opción que muchos ya tomaron y que deberían, si no lo han hecho, analizar, ¿verdad? Obviamente, para poder patrocinar a un familiar, estos ciudadanos deben firmar pues una carta de sostenimiento, pero esta se puede conseguir a través de que otro miembro de la familia diga que va a patrocinar la petición, esta petición por la vía económica, como una fianza. Ok, pero no es que le da el derecho de, así, yo estoy acá y con la misma yo puedo pasar a ser un residente, o sí a partir de los años como en algún momento se maneja esto. Yo creo que esto ya viene más en teoría de asistencia. Sí, no, el TPS es muy digamos, claro. De consultoría, pero más, no me quiero concentrar en ellos, sino más bien de ver si es que hay una esperanza para ellos, porque una vez, como tú bien sitúas, que este tema caduca hoy el 20 de marzo, creo. ¿El 9 de marzo? 9. El 9 de marzo, ¿qué va a pasar entonces? Porque el señor Trump ha sido claro, ¿no? Él no le gusta, bueno, de hecho, él lo quitó. Lo quitó en enero de 2018. Exacto. Luego, pues, acordémonos, el presidente Bukele se reunió con él en Nueva York en septiembre de 2019 y ahí se logró, ¿verdad?, que se diera un año adicional a los salvadoreños. Luego vino todo este tema de las demandas, pues, y hemos llegado hasta donde estamos hoy con una extensión que, como dije al principio, vence el 9 de marzo de 2025 y el anuncio debe hacerse 60 días antes. Ok, nos quedamos pendientes todavía a hablar del caso de México con la designación. Te vamos a invitar más adelante para seguir viendo el tema. ¿Te parece? Todavía hay pues un par de semanas antes de que se concrete ya el nuevo periodo del presidente Trump.